Perfecto, buenos días con todos, buenos días allá en Colombia también con Juan Sebastián Fajardo, mi primer invitado en este proyecto personal que tengo, al que por lo pronto le he llamado For Ludovics, como le decía a Juan Sebastián, justamente por mi hija, Ludovica, ¿no? Entonces les explico rápidamente de qué se trata este nuevo proyecto. Este nuevo proyecto lo estoy haciendo para dar a conocer al público, a los estudiantes de Derecho, a los abogados, las obras jurídicas de autores que han realizado y que en mi criterio tienen una gran influencia y van a tener una gran influencia en el mundo jurídico, que sepan cuál es el trabajo que hay atrás de los autores y que se respete este trabajo, ¿no? Que hagamos el esfuerzo por consumir obras originales y vean todo el esfuerzo que toma plasmar una obra, sacar de la nada algo de la cabeza y plasmarlo para hacerlo llegar al gran público. Así que Juan Sebastián, muchísimas gracias por aceptar esta primera invitación. Buenos días, Alfredo. No, muchísimas gracias a ti por la invitación y por seguir haciendo academia con proyectos tan bonitos y tan importantes como este. Gracias a ti. Bueno, entonces tenemos que hablar de tu obra, Manual para Contrainterrogatorio. Ya te lo he comentado varias veces. Tuvimos hace poco el primer programa de la segunda temporada de Los Procesalistas, que al día de hoy, la última reacción que tuve, ya ha tenido más de 1000 visitas, donde hablaste un poco del libro, pero hablaste sobre todo de manera general de un modelo de contrainterrogatorio, digamos, de ideas generales para Latinoamérica, ¿no? Así que vamos a hablar un poco más de tu libro, o sea, vamos a adentrarnos en esto. Lo primero que te quiero preguntar es, y un poco de escritor a escritor, porque también he escrito, pero no una obra tan monumental como la tuya, o sea, las mías son chiquitas, pero ¿cuánto tiempo te costó escribir esta obra? La verdad es que entre las ocupaciones laborales, entre la oficina, tú sabes que yo ejerzo también el litigio y el profesorado, tengo varias carreras de pregrado y posgrado que quitan algo de tiempo, pero yo creo que fueron un poco más de 3 años. Y afortunadamente, porque una de las pocas cosas buenas que tuvo esta tragedia que tuvimos que vivir todo relacionada con la pandemia, es que hubo una pausa del ejercicio profesional mientras se organizaba la virtualidad, las audiencias virtuales y todo lo que ello implica, y pude dedicarme casi que de lleno 4 o 5 meses a terminar algunos temas que todavía me faltaban. Ah, ya, perfecto. Y una cosa, dime, ¿cómo fuiste ordenando los temas del libro? Porque tú tocas muchísimos temas y empiezas a hablar, por ejemplo, las generalidades del contrainterrogatorio, luego fuiste hablando de los mandamientos. ¿Desde un inicio tuviste ya configurado el orden de la obra, por así decirlo, o la fuiste escribiendo No, poco a poco? no, ni de cerca. La verdad es que era una idea que yo tenía desde que en pregrado participé en los concursos de técnicas de litigación que las embajadas de Estados Unidos organizan en los distintos países latinoamericanos. Yo tuve la oportunidad de participar en ese concurso, si no estoy mal, hacia el 2011, y desde ese momento me encontré con un problema y era que, claro, teníamos las capacitaciones, recibíamos clases de profesores norteamericanos, de fiscales norteamericanos, de defensores públicos norteamericanos, pero cuando ya queríamos aterrizar muchas de esas ideas sobre el contrainterrogatorio particularmente a la práctica, el problema con el que me enfrentaba era precisamente que no encontraba un manual, no solo que me explicara los aspectos teóricos, los aspectos generales, sino que me permitiera decir, bueno, vamos paso a paso a ver cómo elaboramos un buen contrainterrogatorio, cómo hacemos que esto que normalmente genera tanto temor en realidad sea algo realizable, que se pueda realizar un contrainterrogatorio efectivo. Desde ahí surgió la idea que fue alimentando de a poco y desde que empecé a dar clases en posgrado sobre técnicas de litigación, tal vez hace 7 u 8 años, empecé a recolectar ideas que yo decía, esto hay que plasmarlo en el libro, esto hay que explicarlo, esto tiene que ir allá. Veía inconvenientes en la práctica e inmediatamente hubo varios años que cargué una misma agenda y esa agenda no tenía sino ideas sobre el contrainterrogatorio producto de la práctica. Veía como un perito cogía un buen abogado, tomaba un buen abogado y le daba la vuelta y lo dejaba en el piso y decía, esto tiene que ir allá. Este abogado debió haberse asesorado a su propio perito porque seguramente le hubiese sacado este inconveniente. Fue un proceso progresivo, pero siempre pensando en que el orden y el contenido que tuviese el libro tenía que ser un orden y un contenido pensando en la práctica, con las gafas de la práctica puestas. Por eso arribé a la idea que intenta explicar allí de un orden de necesidad. El que lea el libro se va a dar cuenta que todo está escrito en teoría, y eso espero, o al menos eso era lo que esperaba lograr,
en el mismo orden en el que se requiere aprender para poder preparar y ejecutar un buen contrainterrogatorio. Sí, y lo que tocas es súper interesante porque muchas veces vemos libros de teóricos del derecho, ¿no? Que de repente no conocen la realidad de los juzgados. Y lo que tú has dicho es de ponerse las gafas de un abogado litigante que ha estado en las salas de audiencias, que ha visto otros abogados en las salas de audiencias, y eso creo que es invaluable porque, aparte de eso, yo me he dado cuenta, y tú lo dices en tu libro, que te has esforzado por darle un tono, una voz, digamos así, muy clara, o sea, no mensajes rebuscados, para hacer mejor la forma. Dime, yo creo que el libro, la forma de redactar, refleja tu personalidad, pero me imagino que le pusiste un esfuerzo para que sea más entendible el texto del libro. Sí, sin duda, sin duda. Los abogados tenemos un problema que ha sido reconocido inclusive por la Corte Suprema de Justicia norteamericana, y es que hablamos un lenguaje paralelo. Ellos lo llaman legalese, como entre legal e English. Nosotros podríamos decir que hablamos un legañol, ¿ven? No lo entiende nadie, salvo el que sea abogado. Y eso, porque yo me di cuenta de este fenómeno primero en la sala de audiencias, cuando iban profesores que también son litigantes, muy reconocidos, muy serios sin duda alguna, pero exponían sus razonamientos con un nivel de elevación intelectual tan alto que todo el mundo se dormía y que todo el mundo quedaba perdido, y que a pesar de que son profesores muy inteligentes, indudablemente muy formados, muy respetados y que muchos admiramos, no eran tan eficientes en el litigio. Esto no puede suceder. Y el día que empecé a escribir el libro dije, y no me va a suceder a mí, porque no puede ser que yo escriba un libro pensando en la práctica, donde lo más importante es ser eficiente en transmitir un mensaje y yo no sea capaz de hacerlo cuando escriba el libro. Sí, sí requiere un esfuerzo extra. Yo conté con una bendición gigante, y es no solo el equipo de apoyo de mi oficina, sino también del semillero de litigación oral de la Universidad del Rosario que yo dirijo, que tomaban el libro párrafo por párrafo y me decían, seguramente esto lo puedes explicar de una forma más sencilla, seguramente esto lo puedes volver a redactar, y me tomaba el trabajo de hacer. Claro, y lo que tú dices también ya en la faceta de los litigantes, yo siempre sostengo, por ejemplo, de los asistentes que les ha tocado trabajar conmigo, siempre digo, por ejemplo, que una sala de audiencias no es un lugar para dar una clase, ¿no? Salvo que se toque un tema muy especializado. Por ejemplo, a veces aquí no, vemos casos de propiedad intelectual muy especializados, salvo que sea un tema que el juez no conozca, uno puede, digamos, extenderse un poco más en la explicación, pero de ahí es ir directamente al grano, o sea, no es un poco para lucirse con teorías, hay que ir, como tú dices, la eficiencia del tema, o sea, y es bueno que hayas tenido digamos, este reto de alimentación con colegas, eso ha nutrido de una u otra manera el libro. Y ¿cuándo tú pudiste decir, sabes que ya terminé el libro? O sea, ¿cuándo sientes? Porque a veces uno cuando escribe termina algo como que siempre da la impresión de que pudo haberlo hecho mejor, pues, ¿no? No, nunca, nunca. Este es el momento en el que yo debo tener por aquí una copia del libro, al que todas las semanas le hago alguna anotación al margen, al que todas las semanas quiero corregirle algo, pensando en una segunda edición, pese a que lleva 2 meses tal vez de publicada la primera. Yo creo que uno nunca dice, ya el libro está listo para ser publicado, y algo que me enseñó una persona que también le dio varias lecturas al libro, que permanentemente me retroalimentaba acerca de no solo lo que estaba exponiendo de fondo, sino cómo lo estaba exponiendo, que es un auténtico intelectual que yo admiro muchísimo, es abogado, es filósofo, tiene maestría en lenguas, que es José Palma, gran amigo mío. Es precisamente eso, me dijo, usted nunca va a estar listo para publicar el libro, lo que pasa es que llega el momento en el que tiene que tomar la decisión de que ya hay que hacerlo. Y bueno, me obligué, pero si por mí fuera todavía lo seguiría trabajando, sin duda. Claro, sí, y justo eso, y es chistoso ver porque a veces uno lee estos libros de productividad, dicen que cuando uno persigue, entre comillas, la perfección, nunca va a terminar, nunca va a sacar algo. O sea, ya llega un momento en que uno tiene que decir, bueno, aquí terminamos y se publica porque se publica. Ahora vamos un poquito acerca del contenido de tu libro. Me he dado cuenta que tiene muchísimas referencias a jurisprudencia norteamericana, te apoyas en muchísimos textos, dices, por ejemplo, esto aquí, si quieren profundizar, vean esto acá. Y parece mentira, pero un tema que, como es el contraexamen, que uno lee varios libros. Yo he tenido la oportunidad de leer, por ejemplo, el libro de Wellman, que conversamos también en el momento, el libro el de F. Lee Bailey, dos libros, uno el típico que es el abogado litigante, y el otro libro, uno que sacó sobre el caso de O.J. Simpson, donde toca ciertas partes del contraexamen también, un libro Mi primer juicio oral, y bueno, varios libros, sobre todo de autores norteamericanos, y uno de un autor latinoamericano que es Osvaldo Rúa, que toca justamente sobre el tema del contraexamen.
pero parece mentira, pero este tema se saca muchísimas cosas, y tú sacas cosas como que, por ejemplo, cómo poner en jaque la credibilidad de un testigo, cómo se toca el perito, el tema del snitch, del colaborador de la fiscalía, y sobre cada tema, aparte de que tú haces un estudio, tú dices, si quieren seguir profundizando, lean sobre este tema. O sea, aquí lo que voy es que me imagino que tú pudiste haber sentido cuando estabas escribiendo que quizás que todo lo que estudiaste te llevó a este resultado de la obra, ¿no? Es como una especie de, como que al que está escribiendo tú dices, yo justo estudié este tema que me está sirviendo en este momento. ¿Sentiste eso en el momento de escribir tu libro? Sí, 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 sí. Y yo tengo que decirte que gracias a mi maestro, que es Francisco Cintura, que es un profesor mío, que ahora compartimos cátedra, compartimos en el litigio, que yo dije, a ver, el momento en el que yo lleve a cabo una publicación, no sé si lo logre, pero al menos debe tener como objetivo realizar un aporte real y novedoso a la comunidad jurídica. Una de las críticas muy frecuentes es esta necesidad de estar publicando por publicar, de estar escribiendo, voy a tomar y voy a citar a este autor, lo voy a tomar de base y básicamente voy a replicar su libro, cuando en realidad eso es lo que ha llevado a que cada vez la literatura en materia jurídica no solo venda menos, sino que genere un impacto menor, que es lo más importante. Cada vez los estudiantes de derecho se sienten menos a gusto leyendo a sus autores. Cada vez los estudiantes de derecho gritan con mayor claridad que ellos prefieren estar escuchando al autor en una clase que leerlo, porque son profesores muy buenos, son indudablemente grandes juristas, pero que cuando se sientan a escribir seguramente no lo hacen pensando es cuál es el aporte que quieren realizar a la comunidad jurídica. Y como yo vivo enamorado de la práctica profesional, como yo vivo enamorado del razonamiento probatorio, como yo vivo enamorado de los jueces, yo tenía claro que ese aporte debía estar enfocado al área práctica, que sin duda los realizados al área jurídica o al área teórica también son muy importantes, sí, pero digamos que ese era mi destino último o el destino último del libro. Pasó algo muy gracioso. A mí siempre me llamó la atención, y seguramente te ha sucedido a ti también, Alfredo, que en las salas de audiencias se discuten muchos temas, muchas veces sin que las partes tengan ningún conocimiento sobre ellos, y me refiero a temas procedimentales, a qué significa esta objeción, a cuál es la razón de ser de esta objeción, a cuándo debe limitarse el contrainterrogatorio, a cuándo realmente hay una coacción al testigo que debe ser prohibida porque afecta a su dignidad humana sin duda alguna, pero cuándo no. Y todas estas determinaciones se toman a partir del instinto o de la intuición de los intervinientes en el proceso penal. Yo inicio el libro diciendo, no puede ser que nosotros tomemos nuestras determinaciones dependiendo de cómo me suene algo, de a qué me huela algo, cuando muchas veces tenemos el olfato y el oído muy mal calibrado para todos estos temas. Y no puede ser que esa sea la base para la toma de las decisiones cuando tenemos 150 años como mínimo de literatura y de jurisprudencia norteamericana y británica dedicada a estos temas de producción evidenciaria específicamente. ¿Tenemos de dónde? No significa que debamos llevar a cabo una transpolación insensata, automatizada o irreflexiva de las figuras jurídicas foráneas al ámbito latinoamericano. Se trata de que tenemos una base a partir del cual podemos realizar el análisis y no simplemente dependiendo de cómo creemos que deberían resolverse las cosas, de buenas a primeras. Sí, es muy interesante. Y aquí tocas un tema que a mí me llama la atención, porque es verdad, o sea, una reflexión es esto de que hay muchos autores que quizás son famosos, que han ocupado estos cargos elevados. Estoy pensando en libros que he leído, y que a lo que uno compra un libro esperando, como tú dices, que sea un aporte, se da cuenta que es mucho transcripción de normas, quizás explicar lo que ya dice la norma con otras palabras, o explicar o citar muchos autores y explicar con otras palabras lo que dice el autor, y no resulta un verdadero aporte, y uno termina hasta un poco decepcionado, y uno dice, ¿para qué compré este libro? Y esto puede ser, y no lo había pensado, pero tú lo pones de una forma muy buena. Esto tal vez quizás influye en que los estudiantes de derecho no quieran seguir consumiendo la literatura jurídica. Eso es un tema interesante. Ahora, vamos un poco a los contenidos de tu libro. A mí me gustó muchísimo, te lo comenté alguna vez, lo que tú decías dentro de tus propios mandamientos para el contraexamen. Tú hablas, ponte la camisa roja. Me pareció muy interesante, ¿no? Y llama la atención. Me imagino que lo pusiste, obvio, con esa manera. Cuéntanos un poco, para ti, ¿qué es esto de ponerse la camisa roja? Para que las personas que nos escuchen sepan a qué te refieres con él. Sí,
Sí, sí, lo primero que tengo que dejar suficientemente claro es que la idea no es mía, sino que la idea es de un profesor norteamericano que se llama Terrence McCarthy, que es un tremendo profesor, es un tremendo litigante y además es un tremendo escritor, porque los libros de él sobre contrainterrogatorios son una maravilla. Hay muchas ideas que surgen de él, hay unas con las que no estoy de acuerdo que critico, hay otras que intento transformar para ver cómo pueden ser útiles para el ámbito latinoamericano, pero sea lo que sea, es una lectura que vale la pena hacer. Y una de las ideas que explica Terrence McCarthy a mí me llamó muchísimo la atención porque es de esas ideas que te conectan con algo que ya has vivido y es lo que sucede en la práctica. Tú estás viendo un contrainterrogatorio, puede, Alfredo, que tú no sepas de qué se trata el caso, puede que tú no tengas ni idea de cuál es la discusión jurídica o probatoria de fondo en ese proceso, pero tú sabes que el contrainterrogatorio va mal cuando el abogado está peleando o está discutiendo con el testigo. Tú sabes que el contrainterrogatorio va mal cuando lo está acosando, cuando lo está ofendiendo, cuando está siendo irrespetuoso. Tú sabes que el contrainterrogatorio va mal cuando el abogado tiene que decirle, no sea mentiroso, que eso no fue lo que sucedió. Y sabes que va mal porque si en realidad fuera un mentiroso lo estaría probando, no lo estaría afirmando. Y lo que enseña Terrence McCarthy es precisamente la materialización de esta idea en el hecho de que es por la actitud del abogado, es por lo que hace y dice el abogado, sin nada más, que tú te das cuenta que el contrainterrogatorio va mal. Y el juez muchas veces lo que tiene que analizar es un mar de información, es un caudal de información gigante, tanto que el juez durante la audiencia está concentrado en aspectos muy específicos y puede que no perciba que algo de lo que nosotros estamos intentando no se logró adecuadamente y que solo se dé cuenta de ello, que solo se dé cuenta de que no logramos probar un punto por la actitud que adoptamos ante el testigo. Esto lo que significa es que nosotros dejamos ver que estamos sangrando. Y lo que dice Terrence McCarthy es así. Usted va a sangrar porque no hay un contrainterrogatorio en el que usted sangre, porque no hay una guerra a la que usted vaya y salga ileso si fue una guerra de verdad. Puede que sangre, pero lo importante es que vaya con la camisa roja para que la sangre no se note. Sí, eso es muy bien explicado y la verdad es que también lo vi y me pareció genial. Y el mismo consejo se da muchas veces también en la discusión de las objeciones, ¿no? Porque se dice, por ejemplo, si yo pierdo una objeción, o sea, si es que yo hago una pregunta, me la objetan y de repente el juez acepta la objeción, o al contrario, yo hago una objeción y el juez no me permite hacerla, también se dice lo mismo, o sea, que mi reacción tiene que ser neutra, o sea, no porque si muestro exasperación, tiro la carpeta, hago una molestia, el juez va a decir, ese punto es importante. Si lo perdió es por algo y vamos a prestarle más atención a eso y le estoy haciendo un flaco favor a mi cliente y Así en vez de es. ayudarlo. Ahora, hay un tema que también dice, al final del día el objetivo del contraexamen es ganar el caso. Dices tú, o sea, hay mucha gente que dice que no, que es destrozar al testigo, hay otros abogados que yo he escuchado muchos de norteamericanos, hay un podcast que se entrevistan a abogados norteamericanos, hay uno que decía es que mi estilo es agresivo, mi estilo es ir a la yugular directamente. ¿Tú cómo lo ves eso? Yo sé tu opinión por lo que leí en el libro, pero cuéntanos un poco cuál es tu opinión sobre eso. Sí, mira, para mí el tema es suficientemente claro. Los alegatos existen por una razón, el interrogatorio directo existe por una razón, el contrainterrogatorio aún más existe por una sola razón y es aportar información que corrobore nuestra hipótesis del caso y o atacar aquella que la refuta. No hay más. Lo que significa que todas las instituciones procesales en el marco del juicio oral están pensadas para proveer de herramientas a los abogados para ganar el caso. Y eso es lo que importa, que todo lo que nosotros digamos, que todo lo que nosotros hagamos tenga como finalidad última, como objetivo último, ganar el caso. A mí me preocupa mucho y tal vez de ahí surge el hecho de que yo haga tanto énfasis en esa afirmación en el libro, que los abogados se desgastan porque gastan horas, porque gastan muchísimo tiempo, porque gastan recursos, porque además gastan energía vital en la audiencia atacando testigos que no le han hecho daño a su teoría del caso. Y por supuesto que sorprende, porque cuando tú te sientas en un juicio oral que sea medianamente complejo, tal vez que tenga 30, 35 testigos, tú terminas concluyendo que esos 35 testigos tendrás que hacerle contrainterrogatorio a uno, a dos o a tres. El resto será un contrainterrogatorio seguramente muy breve, seguramente distinto, simplemente para neutralizar lo que conocen y lo que no conocen.
pero contrainterrogatorio incisivo, contrainterrogatorio profiláctico, contrainterrogatorios de esos que a veces, en contravía de lo que creo yo erradamente dicen muchos autores norteamericanos, tienen que durar varias horas, tienen que durar incluso días. Yo he hecho contrainterrogatorios de 2 semanas que han culminado con órdenes de investigar a sus testigos por falta de testimonio. Hombre, lo que importa es ganar el caso. No importa el ego del abogado, no quedar como inteligente, no que el cliente diga, uy, qué bueno cómo ataca a todos los testigos, o qué mal este abogado que se dice experto en técnicas de litigación y no está haciendo contrainterrogatorio. Si no lo necesito, no lo hago. Punto. Exacto, y ahí es un poco luchamos contra lo que tú dices, el síndrome hollywoodiense, ¿no? O sea, eso es parte de eso, que el cliente o los asistentes a la sala piensan que el abogado tiene que pararse y poco más, y con su astucia, en la última pregunta va a ser que el testigo confiese sus males, sus pecados, que él fue el culpable, y eso es un poco algo con lo que tenemos que luchar. Me parece interesante, porque aquí en Ecuador yo no he visto todavía casos, han habido unos cuantos, pero casos ya sonados penales que un contrainterrogatorio dura días, pero o sea, generalmente aquí, no sé cómo será en Colombia, pero los jueces te ponen a veces hasta un tiempo límite, te dicen máximo va a durar media hora, máximo va a durar 40 minutos, máximo haga 10 preguntas abogado. Entonces, ¿cómo es la experiencia en Colombia? ¿Te dan un poco de espacio los jueces o suelen haber jueces mucho Sí. más firmes en eso? Yo tengo que contestar advirtiendo que yo soy un enamorado de nuestros jueces. Nuestros jueces tienen un talante muy garantista. Por regla general, nuestros jueces lo que quieren y nada más es saber qué sucedió. Y si nuestros jueces se dan cuenta que hay puntos importantes que hacen que se extienda mucho el contrainterrogatorio, lo permiten sin ningún problema. Yo he tenido contrainterrogatorios, como te decía yo, de varias sesiones, de más de una semana, pero que además eran sesiones de juicio que terminaban a las 11 de la noche, con jueces maravillosos que estaban pendientes de cada pieza de información que se iba incorporando. Pero claro, estos casos son la excepción. Y yo sí creo que los litigantes tenemos una responsabilidad, no solo ética, sino también pragmática, y es la de determinar cuándo requerimos el contrainterrogatorio y cuándo verdaderamente requerimos un contrainterrogatorio extenso. La máxima que creo yo debería aplicarse la explica otro profesor norteamericano que se llama Shane Reed, y es que el contrainterrogatorio debe ser tan largo como sea necesario, pero tan corto como sea posible. No incluir todo, porque además no todo es útil en el contrainterrogatorio. No todo lo que un testigo dice, así esté mintiendo, lo vamos a poder exponer a partir del contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio no hace milagros. Hablábamos hace poco, estimado Alfredo, en la charla en el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, acerca de la idea de poner al contrainterrogatorio en sus justas proporciones. Y de eso se trata, de aceptar que hay cosas para las que el contrainterrogatorio no alcanza, porque solamente se pueden refutar esas premisas de hecho a partir de otras piezas evidenciarias, no a Así es. través del contrainterrogatorio. Y dime, ¿qué se sintió que el director del proyecto Inocencia, famosísimo en Estados Unidos, Justin Brooks, escriba unas palabras como prólogo en tu libro? No, es una maravilla. Yo a Justin lo conozco desde que hice la maestría con ellos, he hecho cursos con ellos. No, tú no lo puedes definir de una forma distinta a un modelo a seguir, a un ejemplo a seguir. El maravilloso trabajo que han hecho con el proyecto Inocencia, la cantidad, las decenas y decenas de personas privadas injustamente de su libertad a partir de condenas cerradas, que han salido a la calle, que han quedado libres a partir del trabajo de todos ellos, de Justin, de Ruby, de todos los que trabajan allá, es algo maravilloso. Y el hecho de que con una generosidad intelectual de esas que poco se ve, él haya dicho, voy a prologar el libro, voy a tomarme el trabajo de leerlo, voy a tomarme el trabajo de discutir sobre el libro, para mí sin duda fue una cosa de otro mundo. Claro, ahora tú también, lo importante aquí es que también tú manejas mucho el idioma inglés. Haces citas de los libros en inglés, haces propias Sí. traducciones de libros en inglés. ¿Qué tan importante, y si le puedes dar un mensaje si queda algún estudiante de Derecho viendo que está un poco dudoso si estudiar o no estudiar inglés, digamos, perfeccionarse en entender esa lengua, el inglés jurídico, ¿qué mensaje les podrías dar sobre el tema de aprender o no el idioma inglés y saber expresarse y saber leer en inglés? La respuesta es tan sencilla como que el primer idioma en el mundo es el inglés, es el idioma más hablado en el mundo, pero además es el idioma que rotundamente contiene mayor información relevante, y eso no es ajeno
particularmente a lo que a nosotros nos interesa, que son los temas relacionados con el proceso penal. No significa que sea la única fuente el sistema norteamericano o el sistema británico, que a mí también me encanta, por eso ves tantas citas de barristers como Blackburn o como Edmund Clark, es una cosa maravillosa, pero hoy creo yo es indispensable. Cualquiera que quiera estudiar el proceso penal tiene que saber hablar inglés. Cualquiera que quiera inclusive estudiar los procedimientos o las formas de desahogo de pruebas para todas las jurisdicciones tiene que saber hablar inglés, porque allí va a encontrar décadas, y no exagero cuando digo inclusive siglos de información relevante hoy, que hoy todavía tiene vigencia y que hoy todavía tiene que ser guía para todas las legislaciones latinoamericanas. Esto sin dejar de lado, por supuesto, que la corriente de la concepción racionalista de la prueba también tiene maravillosos e importantísimos autores como Jordi Nieva-Penol, como Jordi Ferrer, como Carmen Vázquez, como Michele Tarufo, que en paz descanse, que también aportan muchísimo a esta discusión. Pero inclusive ellos siempre están en constante discusión con el ámbito anglosajón, y para eso hay que hablar inglés. Claro, sí, sí. Yo te cuento una anécdota aquí. Bueno, no es una anécdota, es algo que alguna vez hay un libro, aquí el más grande penalista que ya falleció en el país es Jorge Zavala Vaquerizo, no sé si lo has escuchado. Sí. Infinidad de libros, infinidad de charlas y todo. Pero él sacó una colección de libros del proceso. Analizó el proceso de Jerusalén, donde analizó desde el punto de vista jurídico el juicio contra Jesús. Luego el proceso de Atenas, donde analizó el proceso contra Sócrates, todo a nivel jurídico, y un libro mucho más grande que es sobre los juicios de Nuremberg. Y me sorprendió porque él criticó mucho a los penalistas norteamericanos, porque decía que no han aportado nada a la doctrina penal. Dice que son meros investigadores, no son en verdad teóricos o doctrinarios. Y yo pensaba, ¿no? Bueno, con el respeto del maestro Zavala, quizás él se refiere más a la teoría, porque en la práctica sí que nos han dado un legado muy grande. De hecho, todo esto del contraexamen, ellos han sentado las bases. Basta decir que el libro del arte del contraexamen es del siglo XIX, del siglo 1900, inicio de 1900, pues, ¿no? Sin Entonces, duda alguna, o sin sea, duda alguna. eh, El cambio de paradigma que generaron las reglas federales de evidencia norteamericanas es inocultable. No hay una clase en cualquier parte del mundo en el que se estén discutiendo mecanismos de producción o de práctica de la prueba, e inclusive reglas de admisibilidad de la prueba, e inclusive sobre la valoración de la prueba, en la que no se hable, al menos tangencialmente, de varios de estos postulados de las reglas federales de evidencia claro. norteamericana, que como discutíamos son una cosa muy linda, porque no surgen de políticos, porque no surgieron del político con interés en X o en Y asunto, o el político que no se deja asesorar por los verdaderos expertos, sino que las reglas federales de evidencia norteamericanas surgieron de los expertos, surgieron de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, con la participación de varios de los académicos más importantes de las más importantes facultades de derecho norteamericanas. Así es, y un tema interesante que siempre me ha parecido a mí en las reglas de evidencia es el tema del hearsay, o lo que lo llaman el testigo de oídas, y ver que hay bastantes reglas. Una de las más curiosas es esa de que se le puede dar a lo que le llaman los gringos la deathbed confession, la confesión en el lecho de la muerte, le dan validez, ¿no? Y tú pones un tema sobre eso aprovechando acerca del testigo de oídas. Entonces es una diferencia. Una cosa es el testigo referencial y otra cosa es utilizar un testigo de referencia para desacreditar un testimonio específico de una persona. Cuéntanos un poquito acerca de esas diferenciaciones que tú haces. Sí, claro que sí. Hay un asunto que es importante comprender, y es que la prueba de referencia, por regla general, decimos, a pesar de la inmensa cantidad de excepciones que existen en el sistema norteamericano y que muchas de ellas han sido replicadas en nuestros sistemas latinoamericanos, pero por regla general está prohibida. Por regla general, cuando un testigo hace una manifestación por fuera de juicio, ese testigo tiene que ir a juicio a reiterarla, y esto es verdad. Pero muchos han llevado esta regla al extremo de que un testigo no puede ir a contar lo que otro testigo le dijo en juicio nunca. Y sí puede, particularmente cuando se utiliza con la finalidad de impugnar la credibilidad de este testigo. Yo puedo llevar al otro, al que este primero le contó lo que manifestó, le contó lo que percibió mejor, de una forma distinta. Y la razón es muy sencilla. La prohibición de la prueba de referencia radica
en que yo lleve a este segundo testigo a probar el fondo del asunto, a probar uno de los hechos jurídicamente relevantes, y tiene todo el sentido del mundo. Pero en este evento, yo al segundo testigo no lo llevo para probar un hecho jurídicamente relevante, no lo llevo para probar el fondo del asunto, sino que lo llevo a modo de prueba contra prueba o prueba sobre prueba. Es decir, una prueba que me ayuda a traer a sus justas proporciones, a quitarle valor probatorio cuando en realidad no lo tiene, a exponer la falta de fiabilidad cuando sea el caso de este primer testigo. Aquí esta prohibición de la prueba de referencia no aplica, pese a que indudablemente es un testigo de oídas. Claro, es muy interesante porque alguna vez escuché a un profesor norteamericano que decía, en inglés, ¿no? Tratando de traducirlo, decía, a ver, una cosa es el testigo y otra cosa es el declarante. Si la persona que va a testificar habla de cosas que él mismo dijo, entonces es testigo y declarante, pero si el testigo va a declarar o va a hablar sobre cosas que dijo un tercero, el declarante no es el testigo, porque el testigo va a declarar sobre lo que dijo otra persona. Y el problema está ahí Así en es. cómo yo confronto lo que dijo esa tercera persona. Ahí surge un poco el hearsay y las reglas del hearsay, que como tú dices, tienen varias excepciones muy interesantes. Y yo creo que incluso es un tema que hasta para los abogados norteamericanos se les complica a veces por tantas reglas y excepciones que hay. Y entiendo que hay una cláusula abierta, como dice, pueden haber casos a futuro en que el hearsay o esta prueba de referencia se puede aceptar. Te hago una Así pregunta es. a tu criterio. Nuestro COGEP, que es donde yo más litigo, que como te decía, Uh-huh. dirige más para materias, todas las materias menos la penal y la electoral y la constitucional, eh, habla acerca de la prueba para mejor resolver, que en concreto es una prueba de oficio del juez, pero no dice las limitaciones. O sea, no, más allá de que dice que tiene que ser motivado, pero no la regula tanto. O sea, la decisión del juez de que una prueba de oficio tiene que ser regulada. Pero siempre hay un debate, como se dice, el juez podrá llamar a un testigo de oficio. El juez podrá llamar a la parte, aquí se llama declaración de parte, directamente cuando yo llamo al actor o al demandado. Podrá llamarlo de oficio a la parte que no quiere rendir una declaración o de oficio un testigo. En la experiencia colombiana, ¿cómo hacías? Yo sé que tú más litigas en temas penales, pero como especialista en temas de testimonio, ¿tú crees que un juez podría de oficio llamar a un testigo? Sí, claramente pues, el Código General del Proceso lo permite, pero esa es la discusión del millón acerca de si resulta legítimo que pueda o no. Y si yo te respondo frente al ámbito civil, frente al ámbito laboral y administrativo y en general frente a cualquiera menos el penal, yo te respondo sin problemas y sin duda alguna, porque para mí es claro que la búsqueda de la verdad es el fin institucional del proceso. Y esta es una de las nociones principales de la concepción racionalista de la prueba, de la que se desprende que ningún sentido tiene que si el juez tiene al frente información que le permite inferir que escuchando a otro testigo va a poder conocer mejor los hechos, tenga una prohibición de entrada, tenga una prohibición tajante. Claro, inclusive en el proceso civil debe ser limitada, debe ser muy bien fundamentada, debe utilizarse con mesura y con prudencia por parte de los jueces, pero creo yo que no pierde legitimidad desde ningún punto de vista. ¿Qué pasa en el penal? En el penal también el fin prevalente, el fin institucional del proceso es la búsqueda de la verdad, indudablemente, pero tenemos la presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia entra a jugar una contracarga muy importante para la prueba de oficio, en el sentido de que la prueba de oficio únicamente se decreta cuando hay dudas. Y si hay dudas, nosotros sí tenemos una solución concreta en el proceso penal, que es la improrrogable e irrestricta necesidad de absolver. Interesante. En el proceso Claro, penal encuentro más problemas que en los demás. claro, aquí en el proceso penal, ya en la fase de juzgamiento, no existe una norma. Y de hecho había En Colombia tampoco. una discusión acerca de si los jueces pueden llamar una prueba de oficio, porque incluso en teoría ya hubo una fase previa que debe ser similar a ella, que es la audiencia preparatoria, donde ya se discutieron y se admitieron las pruebas. Entonces hay un debate muy interesante en temas penales. Juan Sebastián, ha sido un diálogo súper bonito, ha sido muy agradable, me ha gustado muchísimo. Gracias por dar tu tiempo una vez más. Solo te quiero, muchas personas aquí en Ecuador, a pesar de que lo venden en Ecuador, muchas personas me han preguntado si tu libro está disponible en línea, en digital, no sé si lo pueden Sí, comprar. sí, sin duda. En la página de Tirando Blanche Colombia, Tirando Blanche México, Tirando Blanche España y Tirando Blanche Chile, lo encuentran ustedes en formato digital.
Perfecto. ¿Piensas escribir un nuevo libro o todavía no? Sí, tengo, como te contaba, tengo 6, 7 proyectos al tiempo, es una locura. Depende un poquito del nivel de inspiración, depende un poquito de los temas que esté abordando, en los casos que tengo en la práctica, me enfoco más en uno o en otro, pero indudablemente mi proyecto a mediano plazo, espero, es realizar un tratado completo del juicio oral que implicaría replicar lo que ya terminé frente al contrainterrogatorio, frente al interrogatorio directo, frente a los alegatos de conclusión, frente a los alegatos de apertura y lo más importante de todo, frente a la estructuración de la teoría del caso. Mi idea es tener esos 5 tomos que generen algo así como un compendio, un tratado de técnicas de litigación serio, responsable, riguroso y con una aproximación científica de esas que valga la pena que inicien la discusión. Qué interesante. Y dime una cuestión más. Ya a nivel personal, ya un poco para cerrar el Por diálogo, ¿qué es lo supuesto. mejor que te ha traído la experiencia de escribir este libro? Muchas cosas, muchas cosas. Digamos que la posibilidad de dialogar con colegas del ámbito latinoamericano, inclusive colegas europeos y demás, ha sido una experiencia muy bonita, pero para mí la mejor de todas, y yo sabía que si eso algún día sucedía, era lo que mayor satisfacción me iba a dejar, era que alguien me escribiera y me dijera, usted no sabe lo que me sirvió para la audiencia que tuve ayer. Usted no sabe el error que me evitó cometer en la audiencia que tenía en una semana, o acabo de darme cuenta que este perito sí tenía un montón de problemas, solo que yo debía comprender que esta era la vía de ataque. Y ha sucedido muchas más veces de las que yo me podía imaginar. Sí, Y sin duda ha sido lo más gratificante, sin y duda. lo que me queda es una idea de tu libro que hasta cierto punto, a pesar de que es un tratado muy bonito, tú lo buscas como ya, tú dices, esto no es un punto final, esto más o menos es un punto de partida abierto para discusión. Y eso Exactamente, debería ser. Así es que bueno, Juan exactamente. Sebastián, te dejo por unas pequeñas palabras de despedida. ¿Qué le quisiera decir aquí al público que nos ve aquí en este espacio Muchas, nuevo? muchas gracias, estimado Alfredo. No, pues nada, agradecerles a todos por escucharnos, agradecerle a aquel que tenga la insensatez de leer mi libro y la doble insensatez de que le guste y, y a la espera de que sigamos abriendo espacios académicos para una discusión que nos debemos hace muchos años, porque hemos hablado mucho de dogmática jurídico-penal, que tenemos que hacerlo, hemos hablado mucho de finalismo, de funcionalismo, estamos cansados, yo creo que ya ellos también están cansados, Roxin, Jacobs y todos, de que los citemos, pero todavía nos debemos discusiones igualmente rigurosas, igualmente profundas, también desde un abordaje científico frente al ámbito de la prueba y del proceso. Y precisamente eso es lo maravilloso de iniciativas como esta que tiene Alfredo, de las iniciativas que tiene el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, y si en algo puedo servir, cuenten siempre conmigo. Muchísimas gracias. Bueno, Juan Sebastián, te dejo. Yo sé que estás en Colombia, así que un abrazo virtual de extensión. Esperemos que Dios mediante haya Igualmente. oportunidad de podernos encontrar en persona algún día y conversar Claro sobre que estos sí. temas. Un Un abrazo muy grande y abrazo. saludos a todos. Gracias. Muchísimas gracias.